Causas, estos últimos días he visto varias veces El Exorcista, primero para hacer video de las diferencias entre el libro y la película y posteriormente para hacer el resumen. Y yo, por lo general, luego de ver una película, disfruto mucho viendo o escuchando teorías sobre la misma, y no tienes idea cómo me dolió buscar teorías del Exorcista y que solo me saliera un resultado. Entonces, para que tú no tengas que pasar por esa misma situación, aquí te traigo 5 teorías del Exorcista. Por cierto, antes de pasar con las teorías, te recomiendo que veas el resumen del Exorcista que hay en el canal para que refresques tu memoria de lo que ocurre en la cinta. Y bueno, sin más que decir, pasemos con las teorías. ¿Quién puso el crucifijo en el cuarto de Regan? Si recuerdas bien la película del Exorcista, hay una duda que se establece a mitad de la cinta, y es que tras varios exámenes a Regan, los doctores le preguntan a Chris, la madre de esta, si tiene alguna creencia religiosa, a lo que Chris responde que no, pero todo esto es con la intención de recomendarle un exorcismo, dándole a entender que si la niña cree estar poseída, entonces es esa misma creencia en la posesión lo que haría que el exorcismo funcione. En términos simples, funcionaría gracias a la sugestión. Chris sabe que tanto ella como su hija no tienen creencias religiosas, por lo que esta opción de probar el exorcismo no podría funcionar, pero tras regresar a su casa encuentra un crucifijo en la cama de Regan, por lo que considera la idea de que su hija realmente haya caído en un caso de sugestión creyendo estar poseída. Luego de esto, Chris se molesta y se pone a buscar a la persona que puso el crucifijo ahí, y pregunta a todos los que se encuentran en su casa quién es el responsable, pero parece que ninguno lo es. Aquí surge la pregunta, ¿quién puso el crucifijo en el cuarto de Regan? Que seguramente tú, al igual que yo, tras ver la película te quedaste con la incógnita, ya que nunca la resuelven, y de hecho mientras hacía el video un suscriptor me hizo la misma pregunta, así que tienes suerte porque resolveremos esa duda ahora. Ni en el libro ni en la película se explica quién es el responsable, pero sí se puede deducir, y ahora te explico cómo. Esta teoría propone que fue Burke aquel que puso el crucifijo, ya que bien vimos en la película que Chris preguntó a Willie, a Carl y a Sharon si alguno de ellos era el responsable, a lo que todos le responden que no, y realmente ninguno tendría razones para mentirle, entonces todos ellos quedan descartados. Ahora, ¿por qué pienso que fue Burke el responsable? Si bien es cierto, ni en la película ni en el libro se nos especifica si Burke tenía creencias religiosas, algo es cierto. Burke antes de morir estuvo en el cuarto de Regan. Recordemos que Sharon le encargó a la niña Burke mientras salía a comprar unos medicamentos. Burke estaba al tanto de que la niña estaba enferma y probablemente como un acto protector dejó un crucifijo al lado de la cama de la niña con la esperanza de que ésta se mejore. Este acto también explicaría por qué de todas las personas que alguna vez se quedaron solas con Regan, Burke fue el único asesinado, ya que tras ver el crucifijo, la entidad dentro de Regan reaccionaría de forma furiosa atacando a Burke y torciéndole el cuello 180 grados volteando su cabeza hacia atrás, abriendo la ventana y aventándolo por esta. Posteriormente llegaría Chris y se sorprendería de ver la ventana abierta y a Regan destapada. Luego se enteraría de la muerte de Burke y después vería a Regan bajar las escaleras y tras eso le harían una sesión de hipnotismo en el cuarto de Chris y después sería llevada al hospital. Y recién luego de todo eso volverían a casa y Carl dejaría a Regan nuevamente en su cama, por lo que el cuarto de Regan debería haber permanecido igual desde el incidente de Burke, ya que desde que Chris salió de la habitación y después Regan bajó las escaleras, nadie entró ahí, por lo que tiene sentido que Chris encontrara el crucifijo dejado por Burke en la cama de Regan. De esta manera no solo sabemos cómo llegó ahí el crucifijo, sino también la razón por la que Burke Dennings fue asesinado. Merrin dudaba de Carras. Algo que se nos plantea desde el inicio de la cinta son los problemas de fe de Carras y cómo estos lo llevan a tomar ciertas decisiones. Incluso en el principio se nos deja claro que el padre Tom sabe de estos problemas de Carras. Entonces Tom, que también es importante más adelante en la trama porque es él junto con otro padre los que deciden que sea Merrin quien realice el exorcismo y que Carras simplemente lo apoye. En un evento tan importante como lo puede ser un exorcismo, sería extraño que no se le mencione toda la información al mismo exorcista, por lo que Tom debió de contarle a Merrin sobre los problemas de fe de Carras, que de hecho en el libro se da a entender que la fe es muy importante al momento de realizar un exorcismo. En conclusión, tras Merrin escuchar sobre los problemas de fe de Carras, si bien no desconfiaría de él, sí sabría que sus problemas de fe representarían otro problema durante el exorcismo, por lo que le entregaría el medallón que encuentra al principio de la película en Irak, lo que le brindaría protección a Carras y al tenerlo puesto ninguna entidad podría entrar en él. Esto también explica por qué en la película sin motivo aparente el medallón que Merrin encuentra en Irak luego aparece al final en el cuello de Carras. Otro dato que refuerza esta teoría es que a mitad del exorcismo, al Merrin ver a Carras tan afectado después de que Regan le mostrara a su madre fallecida, el mismo Merrin decide que Carras salga de la habitación, ya que este representaría más que nada una desventaja. Merrin confiaba en que Carras terminaría el exorcismo. Esta teoría, contraria a la anterior, explica que el mismo Merrin estaba consciente de que ya estaba muy viejo y algo enfermo, y que probablemente supiera que no sería capaz de sobrevivir al exorcismo. Esto es reforzado ya que tanto en el libro como en la película se nos explica que en el pasado Merrin ya había realizado un exorcismo en África que duró meses y que casi lo mata. Ahora Merrin de seguro que llegó a la conclusión de que si el exorcismo que realizó hace tantos años cuando aún estaba joven casi lo mata, probablemente no sea capaz de resistir un exorcismo a su edad tan avanzada. Sin embargo, también se
nos presenta a Merrin como un sacerdote con mucha fe, y pese a conocer los problemas de fe de Carras, sabría que sus intenciones eran buenas, tanto como para haber hecho de todo para que a Regan se le pueda realizar un exorcismo para ser salvada, por lo que confiaría en que Carras tendría una salud más fuerte para soportar el exorcismo completo. Sin embargo, era bien sabido que durante los exorcismos, incluso los mismos exorcistas podían caer víctimas de la posesión, por lo que lo único que quedaría sería que Merrin encontrara una manera de proteger a Carras de este peligro, por lo que le entregaría el medallón de San José para que este no pueda ser poseído, y la razón por la que más adelante le pediría a Carras que salga de la habitación cuando Pazuzu lo está atacando con visiones de su madre, sería para que Carras se calmara un poco, ya que no sería prudente que Carras lo apoyara con el exorcismo mientras este sentía furia. Obviamente que Merrin solo planeaba lidiar con Regan por unos momentos hasta que Carras estuviera en una mejor condición y volviera para apoyarlo, y no estaba en sus planes morir tan pronto, pero sabía que si lo hacía, Carras tendría protección y los elementos necesarios para poder continuar y terminar el exorcismo con éxito. La penúltima teoría de la noche es una que se me ocurrió mientras leía el libro, y es que de seguro que alguna vez te habrás preguntado por qué exactamente Regan fue poseída. Habiendo tantas chicas como ella, ¿por qué precisamente Regan? La teoría consiste en que el padre de Regan, el cual nunca aparece en la cinta ni en el libro, habría realizado un pacto con la entidad que posee a Regan. ¿Y en qué me baso para decir esto? Primero que en el libro, cuando Chris está hablando con Carras en una de sus visitas, este le pregunta si le contó al padre de Regan, llamado Howard, lo que está sucediendo con su hija, algo que Chris responde que no, y tiene un pensamiento sobre Howard que nos da a entender que no se llevaría bien con los sacerdotes, y poco después le dice a Carras que le pidió que expulse un demonio, no que traiga otro, algo extraño ya que pese a que nunca se nos termina de describir por completo a Howard, esto nos podría dar una pista de más o menos cómo es que Chris lo veía, tal vez como una persona algo temperamental o con problemas, pero la teoría no solo se sostiene de la actitud de Howard, sino también del, entre comillas, poco interés que demuestra por su hija, al ni siquiera llamarla por su cumpleaños por andar distraído en otras cosas. La teoría explica por qué de tantos niños que podrían incluso haber realizado las mismas acciones que Regan, fue esta la que finalmente fue poseída. Todo sería por culpa de Howard, su propio padre, quien en un pasado habría realizado un trato con la entidad que luego poseería a Regan, teniendo como requisito quedarse con la chica, y Howard aceptaría, resultando este como el verdadero culpable de la posesión de Regan. Sé que en el libro se dice que el enfrentamiento de Merrin y Pazuzu se trata de una revancha, y eso hace pensar que fue la misma entidad la que planeó todo para volver a enfrentarse con Merrin, pero recordemos que Merrin tenía los recursos suficientes para viajar a cualquier parte del mundo. Recordemos que al principio estaba en una excavación en Irak, por lo que no importaba realmente dónde se encontrara a Pazuzu, porque Merrin de todas formas podría ir a enfrentarlo a cualquier parte, por lo que la teoría de que el verdadero culpable de la posesión de Regan es Howard al haber hecho un trato con esta entidad no es tan disparatada después de todo. La participación de Carras fue una intervención divina, por decirlo de alguna forma. Uno de los problemas que se nos plantea al inicio del Exorcista son los problemas de fe de Carras y cómo pareciera que poco a poco la va perdiendo, ya sea por lo miserable que le empieza a resultar su vida y por los momentos que pasa durante la cinta, pero pese a esto, a lo largo de la historia se nos muestra de formas sutiles que este realmente no ha perdido la fe por completo y que a pesar de todo lo que tiene que soportar, él intenta ayudar a Regan de todas las formas que están a su alcance, finalmente incluso dando la vida por ella, acción que es considerada como la mayor demostración de afecto desinteresado, dar la vida de uno mismo con la intención de salvar a alguien más. La teoría propone que cada cosa que ocurre para que finalmente Carras recupere su fe es una intervención divina, desde Chris MacNeil contactándolo hasta Merrin muriendo, para que Carras termine de entender el valor de preocuparse por los demás y velar por su seguridad, algo que incluso se nos establece al principio con la escena donde un vagabundo ex monaguillo le pide limosna a Carras, quien en la película no le entrega nada, y aunque en el libro sí le entrega $1, es más que nada por insistencia del vagabundo, y se describe la incomodidad por parte de Carras. En esa escena se describe cómo no puede ver al prójimo en una persona tan descuidada como ese vagabundo, lo cual contrasta mucho con la situación con Regan, donde en principio trata de evitar la situación o no lo ve más allá de una enfermedad, pero a pesar de que la apariencia de Regan era mucho más deplorable que la del vagabundo, Carras finalmente logra ayudar al prójimo, es decir Regan, dando su vida por ella, lo cual es un claro contraste entre su pérdida de fe inicial y la recuperación de esta, concluyendo con la vida de Damian Carras. Como les dije, la teoría busca cerrar ciertas conveniencias de guión siendo explicadas como intervenciones divinas, que quiere dar a entender que incluso en las situaciones menos esperanzadoras algo ocurrirá para solucionar un problema, en el caso de la historia para que Carras recupere su fe. Estas se ven representadas por ejemplo en cómo Chris MacNeil, a pesar de ya conocer y tener amistad con el padre Dyer, un sacerdote, opta por buscar ayuda del padre Carras pese a no conocerlo, lo cual lo lleva a ser él quien lleve el caso de Regan. Otro ejemplo es cómo momentos antes de morir Merrin le daría a Carras una lección muy importante, explicándole que él cree que el objetivo de la posesión es mostrar a las personas como animales horribles, rechazar la posibilidad de poder ser amados, lo cual considero que le termina dando a Carras esa nueva mentalidad sobre el prójimo que en un principio no tenía al ver al vagabundo de aspecto desaliñado, y no verlo realmente como su prójimo. Todos estos momentos por los que pasa Carras son los que lo llevan a poder realizar su sacrificio para salvar a Regan al final de la cinta, y presumiblemente haber recuperado su fe.
Pero bueno, causas, esas fueron las 5 teorías del exorcista. Si les gustó el video pueden darle me gusta, y si veo que es muy apoyado pues probablemente traiga más teorías, tal vez incluso de otras películas. Si no quieren perderse los siguientes videos del canal pueden suscribirse, y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Chao.